La Corte Suprema permite que se reanuden los desalojos durante la pandemia al anular la moratoria de los CDC. La mayoría conservadora del tribunal bloquea el veto temporal impuesto por el gobierno de Biden para frenar la propagación del coronavirus en un momento crítico de hospitalizaciones y muertes. La mayoría conservadora de la Corte Suprema permitió este jueves por la noche que se reanuden a partir de ahora los desalojos en todo el país al anular la moratoria temporal aprobada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, para frenar la pandemia de coronavirus en un momento crítico de hospitalizaciones y muertes. Aproximadamente 3,5 millones de personas en Estados Unidos aseguran que temen un desalojo en los próximos 2 meses por impago de la renta debido a la crisis económica provocada por la pandemia, según datos de la Oficina del Censo de principios de agosto. El máximo tribunal dictaminó este jueves en una opinión no firmada que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, que volvieron a imponer la moratoria el 3 de agosto, carecían de autoridad para hacerlo, según la ley federal, debido a que no tenían una autorización explícita del Congreso. Los magistrados rechazaron los argumentos de la administración a favor de la autoridad que le confería la pandemia a los CDC. Los 3 jueces liberales discreparon. Fue la segunda derrota de la administración Biden en la Corte Suprema esta semana, luego de que la mayoría conservadora obligara a restablecer el programa migratorio de la era Trump, Quédate en México. El nuevo gobierno había tratado de poner fin a este programa bajo el cual se obliga a los solicitantes de asilo a esperar por sus audiencias desde México. El inicio de la moratoria. Por primera vez, la protección contra los desalojos fue aprobada por el Congreso el 27 de marzo de 2020, cuando inició la pandemia, y millones de personas tuvieron que abandonar sus trabajos. Este primer alivio concluyó en julio de 2020. En septiembre, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que otorgó a los CDC la autoridad para extender la medida hasta finales del año pasado. Al llegar al poder, el presidente Joe Biden hizo lo propio y también dio más tiempo a esta protección. Alrededor de 3,5 millones de estadounidenses están en riesgo de ser desalojados de acuerdo a una encuesta del Buró del Censo, y una de las poblaciones más afectadas serían los latinos, los cuales sufrieron grandes pérdidas económicas durante la pandemia. La batalla legal. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Alabama y de Georgia han dicho que están perdiendo cerca de 19 mil millones de dólares al mes por la falta de pago de los inquilinos. El grupo acudió en junio a la Corte Federal del Distrito de Columbia, alegando que la última extensión en ese momento era ilegal. En agosto 3, los CDC anunciaron una nueva extensión motivada por la presión política y por el aumento de casos por la variante Delta. Días después, el pasado viernes 13 de agosto, la Corte Federal de Columbia rechazó la apelación de los propietarios. La jueza Debny Friedrich, quien tildó de ilegal la acción de los CDC en el pasado, dijo que sus manos estaban atadas por un fallo de la Corte Apelación emitido la última vez que los tribunales analizaron la moratoria de desalojo. Los CDC han basado su poder para imponer la moratoria en la Ley de Servicios de Salud Pública, que les permite imponer cuarentenas y medidas para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas. Sin embargo, el grupo de propietarios le dijeron a la Corte Suprema que el Congreso no les otorgó el poder que los CDC dicen tener. En junio, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que permitía la moratoria. La votación fue 5-4 y el juez Brett Kavanaugh dijo que votó a favor porque la moratoria estaba a punto de expirar, pero estuvo de acuerdo en que los CDC excedieron su autoridad e hizo un llamado al Congreso a autorizar la medida. El presidente Joe Biden pidió a los legisladores apoyar una nueva moratoria luego de la decisión del Tribunal Supremo. Sin embargo, esto no ocurrió. Mientras tanto, millones de hogares intentan recuperarse de la que ha sido una de las peores crisis económicas en la historia del país,
y aunque la moratoria permanezca, eso no lo exime de deudas o juicios en la corte. Joe Biden dijo que hay un riesgo creciente de un ataque del grupo terrorista ISIS-K si Estados Unidos permanece más tiempo en Afganistán. El mandatario estadounidense reiteró que Washington pretende completar su retirada militar del país asiático para el 31 de agosto. El resto de las potencias del G7 presionan para estirar los plazos. El presidente Joe Biden dijo el martes que el puente aéreo de evacuación liderado por Estados Unidos desde Afganistán tiene que terminar pronto debido a la creciente amenaza del brazo afgano del grupo ISIS-K. Cuanto más tiempo permanezca Estados Unidos en el país, dijo Biden, existe un riesgo agudo y creciente de un ataque de un grupo terrorista conocido como ISIS-K o Estado Islámico Khorasan. Cada día que estamos sobre el terreno es un día más en el que sabemos que el ISIS-K está tratando de atacar el aeropuerto y atacar tanto Estados Unidos como las fuerzas aliadas, añadió. Poco antes, Biden había dicho a los líderes del G7 que Estados Unidos estaba en vías de completar su retirada militar de Afganistán para el 31 de agosto, pero que se estaban elaborando planes de contingencia en caso de que no se pudiera cumplir el plazo autoimpuesto. Hasta el momento, casi 60,000 personas entre extranjeros y afganos han sido evacuadas del país desde el aeropuerto de Kabul desde el 14 de agosto, la mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses, según cifras de Washington. Pero una multitud sigue congregada fuera de las instalaciones esperando la oportunidad de salir. Los fundamentalistas islamitas reiteraron el martes que se oponían a que se extienda el plazo más allá del 31 de agosto, fecha en la que está prevista la retirada total de las tropas extranjeras. Uno de los portavoces del movimiento, Zabihullah Mujahid, acusó a las potencias extranjeras de evacuar a expertos afganos como ingenieros. Les pedimos que cesen estas operaciones, exigió. Tienen aviones, tienen el aeropuerto, deberían sacar a sus ciudadanos y contratistas de aquí, dijo, pero no deberían incitar a los afganos a huir de Afganistán. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden había dicho a los líderes del G7 que la misión en Kabul terminará en función del logro de nuestros objetivos de Estados Unidos. Añadió que la finalización de la misión para el 31 de agosto depende de la coordinación continua con los talibanes, incluyendo el acceso continuo de los evacuados al aeropuerto. El presidente ha pedido al Pentágono y al Departamento de Estado planes de contingencia para ajustar el calendario en caso de que sea necesario, comentó la portavoz. Los países europeos han dicho que no podrán transportar por aire a todos los afganos en peligro antes de la fecha límite del 31 de agosto, y Biden se ha enfrentado a peticiones de todos los rincones para ampliar el plazo de evacuación. El lunes los talibanes, que pusieron fin a 2 décadas de guerra con una ofensiva fulgurante que les hizo apoderarse de Kabul el 15 de agosto y controlar la mayoría del país, dijeron que el plazo del 31 de agosto era el límite y amenazaron con consecuencias si los países occidentales alargaban la ocupación. El G7 en su comunicado final pidió a los talibanes garantizar un paso seguro, más allá del actual plazo del 31 de agosto para quienes quieren abandonar Afganistán. Este pedido es la primera condición que ponemos al nuevo régimen talibán, indicó el primer ministro británico Boris Johnson. El grupo advirtió también a los fundamentalistas que tendrán que rendir cuentas por sus acciones para prevenir el terrorismo y sobre los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Subrayó además que Afganistán no debe volver a ser un refugio para el terrorismo y una fuente de ataques terroristas contra otros países. En Afganistán, aquellos ciudadanos que trabajaron para gobiernos o empresas extranjeras en los últimos años, artistas o aquellas personas que defendieron la apertura del país y los derechos de mujeres o minorías, saben que son blancos potenciales de los extremistas. El martes, en su rueda de prensa, el portavoz talibán aseguró, sin embargo, que las funcionarias afganas podrán volver al trabajo cuando esté garantizada la seguridad. Queremos que trabajen, pero también que la seguridad sea buena. Para ello, afirmó Zabihullah, que recalcó que por el momento las mujeres deben quedarse en casa.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este martes que el trato que los talibanes reserven a las mujeres, especialmente en lo relativo a su derecho a la educación, representará una línea roja. Bachelet subrayó que había recibido informaciones creíbles sobre graves violaciones del derecho humanitario internacional y ataques contra los derechos humanos en numerosas zonas bajo control talibán.